Yo nunca voy a negarle esa oportunidad a los pacientes. Y esa es una cosa, es que estábamos llenos. Miren, a mí me llaman y me dicen, doctor, fíjese que queremos trasladarle un trauma cráneo. ¿Y cuánto tiene de Glasgow? Fíjese que no hay reactivo para el Glasgow. Va, mándelo pues. O sea, si no hay reactivo para el Glasgow, ¿pero qué es lo que pasa? Ya tiene TAC, ya tiene no sé qué. No tiene, hombre, mándelo. ¿Por qué se complican? Mire, y no lo voy a valorar. ¿Y cómo está el tercer par craneal? ¿Para qué? Es que saben que lo que pasa es que, miren, jóvenes, nosotros hemos creído que saber y machucar y lastimar al otro con el conocimiento es atender pacientes, y no. Miren ustedes, esta es una pintura que se llama Ecce Homo. Hicieron esa pintura, se fue descascarando y vino alguien, fíjate vos que una mi tía puede darle un retoque. ¿Por qué no? Si querés le damos. Y la dejó así. Entonces la dejó así. ¿De quién fue la responsabilidad? ¿Del que lo hizo o el que dejó que lo hicieran? De los dos. Pero la cuestión es de que, mire, se me quedó así, deme chance, yo se la voy a arreglar. No, gracias. Pero en Guatemala, este es el Señor sepultado del Calvario. Ustedes saben de que las imágenes religiosas son patrimonio nacional, independientemente de la iglesia o la religión que uno tenga, son patrimonio histórico nacional. Entonces, cuando alguien las tiene que retocar, tiene que pedir permiso al Instituto de Antropología e Historia y como bueno, eso es caro, pidámoslo en Guatecompras, ¿va? ¿Y quién gana en Guatecompras? El más barato, ¿va? No el mejor, el más barato, ¿sí? Y a veces nosotros queremos el doctor más barato. Paquetes, ¿va? Mira, aquí los paquetes quirúrgicos son que no sé qué. Yo por eso se los digo a los pediatras, y está el doctor que es ginecólogo, no vayan a sanatorios garra, hombre. Nuestra Señora del Garage. No vayan a esos sanatorios que son un garage. ¿Por qué? Porque cuando ustedes necesitan, señor, regáleme una gasita. ¿Ah? Una gasita. Vaya. La gasa. Adrenalina. ¿La quieren jarabe? ¿O la quieren? No, en ampolla. Voy a ir a ver. Ahí es donde nosotros tenemos problema de acreditación de calidad. Pero lo cobran, eso es lo jodido. Y los sanatorios bagres cobran como hospital privado caro. Entonces, miren jóvenes, cuando las personas están sobre una carga muy alta entre lo que es el saber y el hacer, eso genera estrés. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que ustedes tienen un paciente y uno dice, ¿qué le hago, qué le hago, qué le hago, qué le hago? ¿Sí? Todos hemos pasado por eso. Y uno dice, ¿ahora qué hago, ahora qué hago? Y como que está copiando uno en el examen, voltea a ver al otro, ¿qué haría? ¿O no? Nos ha pasado. Entonces, por eso llega a lo que se llama la fatiga cognitiva. Mucha de esa tensión de no saber es lo que nos agota. Miren ustedes esto. Esta es una foto de un portal que se llama Plaza Pública, donde la cuestión es de que las condiciones de salud no debió sentarse en el suelo para sacar el laboratorio. Pobre externo, sí, pero también nadie le ha enseñado. Pero ni modo, yo se los digo porque yo también fui externo, no le voy a echar tierra al pobre externo. Cuando uno es externo, la prioridad son los laboratorios, si no lo putean a uno. ¿O no? Lo regañan a uno. ¿Y por qué no está la hematología? Fíjese, doctor, que yo se la saqué y está coagulada. Sí, pero miren, yo me recuerdo sacar hematologías que exprimía la mano y la gota salía viscosa, pegajosa y todo. ¿O no? Entonces, ¿para qué le sacan laboratorios? Si uno no va a manejar el laboratorio, yo no manejo ni radiografías, ni monitores, ni laboratorios, yo manejo pacientes. En la escala de la American Society of Anesthesiology, más o menos habla de cómo es la complejidad de los pacientes. Entonces, a partir de la complejidad, uno debiera ser más o menos qué tan graves son. Entonces, miren, un paciente con un ASA 3 o 5, la probabilidad de riesgo es 1 en cada 100, o sea, es tan riesgoso como subir el monte Everest. Las industrias, por ejemplo, la industria más segura, ¿cuál es? La industria nuclear, los ferrocarriles en Francia, la aviación. Tienen un error en cada millón, ¿sí? En cada millón. Si los pilotos de aviación fueran entrenados como los médicos son entrenados, todos los días se estrellarían entre 50 y 100 aviones.
¿Por qué? Y eso se lo digo de lo que leía la doctora, yo soy auditor de normas ISO 9001. Porque si un piloto, las condiciones del clima están adversas, no sale, punto. Nosotros siempre vamos a tener la adversidad en contra. Los pacientes van a llegar graves. Nosotros no podemos decir, me lo decían, porque cuando yo saqué las normas ISO, habían muchos ingenieros de que usted tiene que pedir el bloc que cumpla estas características. Sí, pero yo no me puedo poner en la sala de urgencia y decir, el paciente que venga tiene que cumplir estas características. ¿Sí? Entonces yo estoy, lo que se llama, sobre escenarios de alta incertidumbre. Y precisamente lo que vamos a hacer nosotros para las próximas clases, junto con las del doctor Velázquez, es saber a trabajar en escenarios de alta incertidumbre, de alto dinamismo, complejos. ¿Sí? La medicina ahora se llama, y por eso lo mencionaba, medicina de ciencias de la complejidad. Nosotros hicimos un libro sobre eso para la universidad. Miren ustedes esto. Proporción del tiempo dedicado a la enseñanza de las facultades de medicina en pediatría de América Latina comparado con el tipo de trabajo. A uno le enseñan un montón de cosas que uno no va a salir a hacer. Y eso es una cosa que a mí me cae mal en los hospitales, de que la gente cree que hacer trámites es manejar a un paciente. Fíjese que ya le hice la consulta a no sé quién, ajá, y la consulta que va a resolver. Fíjese que él viene hasta el martes, y el resto de días, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros tenemos que cambiar el modelo jerárquico autoritario para democratizar el conocimiento, para que todas las personas puedan tomar decisiones rápidas que ya están demostradas científicamente que tienen impacto. O sea, todas las personas, y eso ustedes lo han visto, todas las personas aquí deben de poder saber colocar un intraóseo, de poder intubar a un paciente, de tomar decisiones más rápidas. No de esperar que se las estén revisando. ¿Quién es más capaz, esta enfermera o el médico? ¿Sí? El médico pensando, muchas veces hay pacientes que no los intuban por el miedo del que dirán. ¿Y quién es mejor entrenado? ¿Un policía? ¿Sí? Un policía, sí, el policía para disparar tiene que ensayar, pero cada vez se va acercando más. Los médicos tenemos que ensayar, pero no podemos ensayar en pacientes. Entonces, miren, esto es un educador campirán, lo voy a decir muy rápidamente. El hábil incompetente, miren pues, para ser competente, tiene que tener uno conocimiento, habilidad y actitud. ¿Alguien de ustedes sabe tocar algún instrumento? ¿Ah? ¿Tú? ¿Qué instrumento tocas? Guitarra. Si yo trajera una guitarra, ¿podrías tocar? ¿Ven? ¿Tu nombre, perdón, doctor? Nayan. La doctora tiene actitud, conocimiento, tranquila. Como yo sé hacerlo, présteme a la guitarra. ¿Sí? A ver, ¿quién de aquí es bueno para contar chistes? Voltean a ver a alguien, ese es bueno para contar chistes. Pero si yo les dijera, bueno, vamos a pasar a alguno de ustedes para contar chistes, habrá alguien que decir, ojalá no me pase a mí porque yo no soy bueno para contar chistes. ¿Sí? En medicina nosotros no podemos hacer eso. Ah, el bueno es aquel. Ah, yo no sirvo para eso. Eso en medicina no puede pasar. Todos tenemos que ser competentes. Entonces, y por ejemplo, hay gente que puede ser competente aquí en artes marciales, hay gente que puede ser competente en otros idiomas. ¿Alguien habla otro idioma que no sea inglés y español? Incani no rupa kekchi. ¿Qué hablas tú? Quiche. Utsipatik tat. O sea, miren, ¿qué dije? Saber. Pero si yo digo I love you, sí sabes qué significa. Entonces, cuando uno le dice a una señora Sakariknan, ¿qué significa Sakariknan? Solo con Sakariknan. Esa es mi competencia en quiche. Ya con eso, Sakariknan, ya. Entonces, claro, ¿será que nosotros somos competentes en español? Ni siquiera en español somos exactamente competentes. Hay una cosa que está en el churumbelito, sí que es el churumbelito, el cosito. ¿No han visto ustedes que la gente le pone los nombres que se le ocurre a las cosas? Entonces, el hábil incompetente es aquel que le entra todo, va mucha, pero no sabe mucho.
El erudito incompetente es aquel que sabe un montón, pero no hace nada. Sí, pues esto puede ser. Incluso ustedes lo ven cuando dice, señora, ¿usted ha viajado a África subsahariana? No. ¿Ha tenido judíos askenazi en su familia? No. ¿Tiene mono? Puta, no, hombre. Si la señora es de Sanarate. Sí. ¿Y saben qué es lo peor? Que yo me admiro cómo la gente diferencia entre Zika, chikungunya y dengue. Mira, si el rash es abajo del brasier, es chikungunya. Si le duele el camote, es dengue. Porque el dolor así, mira, si le duele camote y muslo, es Zika. Entonces dice uno, mire, esa precisión es así muy empírica. El refinado incompetente es un encanto. Ese es el que organiza cuchubales, el que y todo, y que uno dice, miren, es que él no trabaja, pero tan bueno. Pero también es aquella persona que es el blanco de burlas, es la mascota de la residencia. Vamos, chico, y vení. O sea, sí, es el que hace los chistes porque es necesario. ¿Sí? Luego viene el grosero incompetente, que a veces es bueno, pero es un dolor trabajar con él. El ignorante incompetente se no sabe nada. Pero les voy a decir una cosa, lo que hemos hablado. El ignorante incompetente y el ignorante incompetente no se meten en clavos, están sentaditos, no hablan y sacan 100. ¿Por qué? Porque nunca discuten, nunca debaten. El que está diciendo, mire doctor, fíjese que yo pienso diferente, tengo una opinión que no sé qué, a ese le ponen una mala nota, ¿o no? Porque, como diría la cuarta ley de Newton, el que se arrastra sube. O sea, como este mundo es el mundo real, ahí es donde surgen los culebras. Mire doctor, fíjese que yo le quería preguntar algo, ¿sí? Fíjese que yo tengo duda, pero usted con su infinita sabiduría, oh Señor, ¿me puede ayudar? Entonces uno dice, mira, no es necesario que seas culebra, hombre. Trabaja mejor. Entonces, mire pues, lo que nosotros tenemos que ver es de que para ser competente eso lleva una evolución. Todos somos novatos. Si nos dieran hoy clase de karate a todos, todos empezamos de novatos. Poco a poco, como vayamos mejorando, vamos a pasar a avanzados, vamos a pasar a competente, vamos a ser competente hábil, experto. Este debiera ser el modelo desde externo. ¿Sí? El externo tiene que saberse diarrea y rehidratación oral. El avanzado, diarrea, rehidratación oral e intravenosa. El competente, diarrea, rehidratación oral intravenosa, hiponatremia y un niño convulsionó. El competente hábil, diarrea, rehidratación oral intravenosa, hiponatremia, convulsionó e insuficiencia renal. Y el experto, diarrea, rehidratación oral intravenosa, hiponatremia, convulsiones, insuficiencia renal, paciente oncológico. Entonces, aquí es donde uno debiera hacer, este es el externo, interno, R1, R2 y R3. Entonces, el trabajo del R3 es complejo para el R3. Por eso es de que yo no estoy de acuerdo con eso de que el R3 supervisa al R2 y el R2 al R1. Y el R1 es el único que trabaja. Nosotros cambiamos esa organización. Porque cuando uno analiza en realidad al R3 es como aquellos aguacates que metieron en periódico. O sea, maduró por el tiempo, pero no necesariamente es competente. ¿Sí? Y díganme que ustedes, ¿no les ha pasado que a veces uno tiene que preguntarle a su superior y uno siente que él no muy sabe? ¿Les ha pasado alguna vez? Sí, pero tenemos que preguntarle lo que es el jefe, vamos. Uno quiere tener un jefe donde uno pueda llegar a que le resuelva. Y que mejor, si es su profesor, que le enseñe, ¿o no? Miren ustedes, esto es una cuestión que tenemos que tener nosotros en claro. La amenaza y la vulnerabilidad. Yo tengo suficiente tiempo para mover esta ciudad del lugar. Va a haber un momento en el que va a subir el nivel del mar, tengo que hacerlo. La pregunta es, si yo tengo un recién nacido al que hay que ponerle un catéter, ¿será que su riesgo aumenta si se lo pone un R1? ¿Será que el R1 es la persona mejor calificada para colocar catéter en un neonato? No. Entonces, el R1, ¿qué debiera colocar? Catéteres yugulares y femorales en pacientes mayores de 1 año. De R2 ya puede colocar femorales, yugulares y subclavios en niños menores de 1 año.
Y de R3 ya lo puede poner hasta en neonatos. Entonces su experiencia y su capacidad, su competencia fue subiendo, pero eso también fue seguro para los pacientes. Pero como nosotros no somos como los pilotos aviadores, de vos ya suturaste cara, no, aquí hay un chico ahí. Así es como muchas veces nos ponen en los hospitales. Yo siempre lo cuento, cuando uno hace tactos vaginales, para mí es un 6 flojo, para mí un 7 apretado. Y yo no tenía ni idea de qué tocar, de veras. O reparar una episiotomía, no sé si a ustedes les pasó eso, que la señora está hasta calambrada ahí. Y cuando uno está terminando, llega el residente. No, empezar desde el vértice. ¿Dónde está el vértice? O sea, esa es una cosa. Es que busca el vértice y desde ahí hacer la reparación. Pues tienen la menor idea de eso. Entonces, volvemos a las apuestas. Miren ustedes, esto era para el Mundial. La gente, ¿cuántos creían que Francia iba a ser el campeón mundial? Muy pocos. Ni los franceses, creo yo. Entonces ya explicamos el por qué es importante esto. La seguridad, y eso es hasta de implicaciones éticas y legales. Si ustedes se meten a hacer algo que no está entre su capacidad, ya hay negligencia. Miren ustedes, por ejemplo, este niño era un niño que en Huehuetenango que tuvo un accidente de tránsito. ¿Sí? Lo usual guatemalteco, ay, mire ese muchachito de veras, es que no sé qué, es que mire, aquí pasan como que son caballos, los carros túmulos deberían poner, que la gente le gusta lo sabroso, el chisme, ¿va? La certidumbre que nosotros tenemos que tener, trasládenlo, lo inmovilizan como un bloque y le ponen el manejo de choque medular. Un niño que podía quedar cuadripléjico, le cambiamos las apuestas. Miren ustedes cómo está seccionado acá. Le cambiamos las apuestas. Pero eso, la gente dice, es que la gente está acostumbrada a la investigación clásica retrospectiva, pero esas condiciones de laboratorio, esos criterios de inclusión, no existen en el mundo real. Eso es como yo lo decía, ¿verdad, Robert? Que lo decía. A mí me gustaría tener fiestas donde todo el mundo es bonito, como en los anuncios. No sé si ustedes han visto que todas las chavas son bonitas, pero para eso es casting. Cuando uno va a una fiesta hay gente gorda, flaca, fea, un bolo, ¿o no? Es que no, jóvenes, la vida no es como un anuncio, donde todo el mundo es bonito y hasta el sol sale donde uno quiere, no. Nosotros los científicos lo que tenemos que hacer es hacer lo mejor posible con lo disponible en la realidad concreta. ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo hacer? Y tengo que usar la ciencia. Entonces, si yo estoy en Huehuetenango, ¿qué necesito hacer? Manejar a ese paciente, ponerle topes, estabilizarlo como que es un bloque cabeza-tórax, ponerle manejo de choque medular. En el manejo de choque séptico, ¿verdad? Hay diferentes fases que a veces el problema es de que la gente, miren ustedes cuántas veces, paciente en paro, ¡puf!, llega todo el mundo. Y cuando ya solo el paro, solo dejan al externo. Y luego el paciente vuelve a entrar en paro. Entonces se necesitan diferentes fases. El monitoreo tiene que ver la capacidad de cambiar el pronóstico. El monitoreo es estar evaluando, que es lo que vamos a hacer en las siguientes clases con ustedes. Miren ustedes la evolución que tienen los marcadores de perfusión, los pulsos, el color, el llenado capilar, la temperatura fría, la elevación del lactato, la acidosis metabólica, la hipotensión, la oliguria. O sea, las cosas, los pacientes no se deterioran de repente nos dimos cuenta, ¿sí? Estaba bien y se murió. Miren ustedes, ¿y qué pasa? Cuando el médico pasa visita, luego el niño se deteriora, la enfermera llama el turno, llama al externo, luego el interno de pisos, luego el residente de pisos, llaman al de intensivo, sí, trasladalo, ¿sí? Los pacientes cuando están con nosotros no llegan en el minuto 0, los pacientes van retrasados, van retrasadísimos. Entonces, nosotros tenemos que tener claro, nosotros tuvimos un paciente que salió de Jalapa y fue a un hospital, pero la hoja de referencia no estaba clara
Y cuando llegó al Seguro Social le dijeron, sí, pero fíjese que el patrono no está al día, no podemos aceptar el niño. ¿Se fue a otro hospital? Sí, pero la nota no dice para nosotros. Lo trasladaron de regreso a Jalapa para hacer la nota bien. Y todo eso tomó 9 horas y no le pusieron un suero. Entonces, cuando llega con nosotros, nosotros sí podemos manejar la insuficiencia renal, pero no era lo que tenía que tener el paciente. El paciente desde que salió, desde que inició, le hubieran puesto un suero. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando hablo de democratizar el conocimiento? Yo lo que necesito que sepa todo externo, toda enfermera es, mire, esto es lo básico para el manejo de un paciente quemado. Claro que van a haber expertos, ¿sí? Claro de que van a estar ustedes expertos en el manejo de pacientes quemados. Lo de los antibióticos, miren, cómo es la curva relacionada entre el tiempo en el que se coloca el antibiótico y la mortalidad. ¿Para qué esperan la hematología? Si los criterios mundiales dicen que taquicardia, hipotensión sin foco infeccioso evidente hay que ponerle antibiótico. Yo llegué a un hospital privado, tenían a mi familiar niño, neonato, y me dijeron, fíjese doctor que lo estamos estudiando por sepsis, porque la mamá tiene una ITU. Le sacamos una procalcitonina. Ajá, ¿y en cuánto tiempo va a estar eso? Mañana la dan. No hay ningún hospital del país que dé la procalcitonina en 1 hora. Eso se los pregunté a los hospitales privados. Pero de todas maneras, a la hora ya debió haber salido de la sepsis. O sea, yo no tengo que manejar laboratorios. Y entonces el tiempo, jóvenes, no va para adelante, el tiempo va para atrás. Cada hora en la que nosotros nos tardamos, aumenta el riesgo de mortalidad. Esto es una cosa que nosotros insistimos mucho. Miren, la ciencia médica, la eficiencia educacional y cómo se hacen las cosas da una probabilidad de supervivencia. Si todo se hiciera bien, la probabilidad de supervivencia es 100. Pero si nosotros lo hacemos al 80%, 0.8 por 0.8 es 0.64, por 0.8 es 0.51. O sea, el hacer las cosas más o menos casi me lleva al 50%, que sería al azar. Lo podría hacer cualquier persona. Si alguien dice, mire, esa persona no sabe, su probabilidad sería 13.2, pero primero entra el azar. Primero entra el azar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, alguien me decía a mí, mire doctor, pero ¿usted por qué quiere que la gente estudie tanto? Si la excelencia es opcional. Sí, pero la seguridad de un paciente no es opcional. El bienestar de un paciente no se negocia. Eso es, no lo confundan eso con notas. Miren ustedes Uganda, pacientes que se les dio el curso de reanimación, residentes de 3er año, ellos entrenaron a otros médicos. Y en Myanmar, en Asia. Cuando empezaron los estudios, solamente el 27% le colocaba oxígeno a los pacientes. Nosotros hemos dado cursos de reanimación y de simulación y los ponemos en paro. Sí, yo creo que está en paro, vamos. Déjame ver. Sí. ¿Será que le damos? Mírate el expediente. Y miren, les hemos puesto casos de diarrea. Se lo puse yo a un grupo de internos que hicimos una tesis. Miren, este niño tuvo 30 diarreas. Un niño que por historia tenía que estar en un choque hipovolémico severo. Mire señora, ¿cómo es la diarrea? Tiene espuma, no tiene espuma, flota, tiene ligas, tiene moco, tiene sangre. Lo interrogó durante 5 minutos. ¿Y de aquello de qué? ¿Y de vacunas cómo está el nene? Ay, doctor, no me recuerdo. No me mienta, señora. O sea, y le ponen atención a información que nada que ver. Miren, yo siempre voy a insistir que cuando la información no llega a la velocidad que es, uno duda de la información. ¿O no? Si a uno le pregunta a la novia, ¿me querés? Sí. Ay, ¿por qué lo pensaste? ¿O no? ¿Me eres fiel? Sí. Uno tiene que tener, ¿me querés? Sí. ¿Me eres fiel? Sí. ¿Estoy gorda? No. Porque si ustedes vienen y no lo duden, ni parpadeen, ¿estoy gorda? No. Pero es que yo me siento gorda, no. Es que yo me siento gorda, no.
Me voy a pesar, ay, engordé. Pero ella descubrió la realidad, ¿sí? Entonces, miren, después del curso de reanimación y de la estructura, ya lo hacía el 100%, pero miren lo importante que es esto. De evaluarlo de 340 segundos, lo hicieron en 9 segundos. O sea, redujeron el tiempo, lo hicieron más rápido. ¿Sí? Lo hacían cada vez mejor. Miren ustedes la discordancia de la identificación de sepsis, de las cosas que yo quiero comparar acá, es de que, y eso lo hemos estado hablando con el doctor Giovanni Franco, de la nueva visión que se va a tener sobre investigación. Las investigaciones a veces ya se están incluso cuestionando los estudios aleatorizados por hacer lo que se llama Big Data. ¿Cuántos pacientes en choque has visto tú? ¿Cuánto es un montón? ¿Un número? ¿20? ¿100? ¿Vos has visto pacientes en choque? ¿Cuántos has visto? 500. ¿Vos dónde estás? ¿En qué lugar? 500. ¿Sí? ¿Tú dónde estás? Va. También hay niños en choque. ¿Va? Pero la cuestión es de que si nosotros aprendiéramos a hacer una base de datos como universidad, donde registráramos todos estos datos, de los que ve la doctora, de los 500 que ve aquel, de todos, tendríamos una gran cantidad de información. Que eso no es igual de que vamos a hacer un estudio para ver si los pacientes que hidratamos les va mejor. Pónganse ustedes a pensar, yo no puedo hacer al niño que ustedes vieron con la lesión cervical de decir, le voy a hacer un estudio para ver si no le pongo esteroides, si queda bien. Eso es antiético. ¿Sí? La ética está metida en toda toma de decisiones. Y la decisión se basa en aspectos científicos.